Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, qué alegría tenerlos por aquí. Hoy estamos listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, mares de conversaciones y por supuesto, un sinfín de suspiros. Hablaremos, como ya habrán adivinado por el título, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de cualquier manera. Vamos a explorar un momento muy particular, un instante que dejó a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora, ese momento en el que, según se rumora, Kerem llama a Hande mi premio. Sí, lo sé, la sola mención ya levanta las expectativas y créanme que no los vamos a defraudar. Preparémonos para desgranar cada detalle, para analizar cada matiz y para, por supuesto, dejar volar nuestra imaginación y soñar un poquito, que nunca viene mal. Antes de que nos metamos de lleno en este mar de emociones, no quiero perder la oportunidad de invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando juntos todos esos temas que tanto nos gustan. Y ahora sí, acomódense, agarren su bebida favorita, y prepárense porque este vídeo promete ser épico. Comenzamos. Bueno, para entender el contexto de todo este asunto del mi premio, tenemos que remontarnos un poquito. Hande y Kerem, como muchos sabrán, nos regalaron una química en pantalla que traspasó todos los límites en Sen Kalkam, esa serie que nos conquistó el corazón a muchos. Su relación como Eda y Serkan fue tan creíble, tan palpable, tan llena de esos pequeños momentos que nos hacen suspirar, que era inevitable que la gente, nosotros, empezáramos a fantasear con la posibilidad de que esa magia se extendiera más allá de las cámaras. Y bueno, la verdad es que la realidad, por momentos, superó a la ficción. Hubo un tiempo en que todo el mundo, desde las redes sociales hasta las revistas del corazón, estaba hablando de un posible romance entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que ahí había algo más que simple compañerismo. Y en medio de toda esa vorágine, surge esta supuesta declaración de Kerem, esa frase que se convirtió en comidilla de muchos y que dio pie a innumerables análisis: Hande mi premio. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde sale exactamente esta frase? ¿Es una cita textual confirmada? ¿O es más bien una construcción de nuestros deseos? Aquí es donde la cosa se pone un poco difusa, porque no existe un vídeo o una grabación oficial en la que se escuche a Kerem decir esas palabras con claridad meridiana. La información, en su mayoría, viene de rumores, de comentarios en redes sociales, de fuentes cercanas, que a veces son más cercanas a nuestra imaginación que a la realidad. Pero, siendo honestos, ¿acaso eso importa mucho cuando lo que nos interesa es la emoción que despierta la idea? La frase, independientemente de su origen exacto, se convirtió en un símbolo, en una representación de esa conexión especial que muchos creían ver entre Hande y Kerem. Es como si en esas dos palabras se concentrara todo el anhelo, toda la esperanza de que esa magia de la pantalla se hubiera extendido a la vida real. Y claro, todos nos pusimos a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran o desmintieran esa teoría. Y es que, a ver, seamos sinceros, la relación entre Hande y Kerem siempre fue un misterio, un enigma que nos tenía a todos enganchados. Pasamos de verlos como simples compañeros de trabajo a percibirlos como algo más, como dos almas gemelas que se habían encontrado en el set de grabación. Los veíamos riendo, compartiendo momentos especiales, dedicándose mensajes cariñosos, todo alimentaba la fantasía de ese romance idílico. Y claro, en ese contexto, la frase mi premio cobraba aún más sentido. Era como si Kerem, en un momento de sinceridad, hubiera expresado lo que muchos intuíamos, lo que muchos queríamos creer. Era una forma de decir que Hande era algo valioso, algo especial en su vida, un tesoro que él había encontrado. Y la verdad es que, viéndolos juntos, era difícil no dejarse llevar por esa idea. Su química era innegable, la conexión entre ellos era palpable y la frase, aunque sea hipotética, encajaba a la perfección en el puzzle de ese posible romance. Claro, como siempre pasa, después del auge de los rumores y las teorías, vino la realidad, o al menos lo que muchos consideraron la realidad. El supuesto romance llegó a su fin, la magia se desvaneció un poco y, por supuesto, el tema del mi premio pasó a un segundo plano. Sin embargo, la frase sigue resonando en el imaginario colectivo de muchos fans, como un recordatorio de esos tiempos en los que la ilusión y la esperanza estaban a flor de piel. A día de hoy, ambos siguen sus carreras por caminos separados, pero eso no impide que se sigan generando noticias y comentarios alrededor de su relación, o más bien, de lo que fue su relación.
Porque al final, lo que nos importa es recordar la magia, esa chispa que encendieron juntos, esa química que nos hizo soñar, independientemente de lo que haya pasado después. Y ahí, en ese recuerdo, la frase Ande, mi premio, sigue teniendo un significado especial. Pero más allá de la relación personal de Ande y Kerem, ¿qué nos dice esta frase, y este fenómeno en general, sobre nuestra propia necesidad de creer en los cuentos de hadas? Porque, seamos sinceros, todos hemos fantaseado alguna vez con la idea de que nuestra pareja perfecta, nuestro amor platónico, se fije en nosotros y nos declare su amor de una manera épica, como en las películas. Y es que las historias de amor nos encantan, nos hacen suspirar, nos hacen creer que lo imposible puede hacerse realidad. Y eso es lo que muchos vieron en Ande y Kerem, esa posibilidad de que la ficción se convirtiera en realidad. Esa frase, ese supuesto mi premio, es el reflejo de nuestro deseo de ver amor verdadero, de encontrar conexión genuina y de vivir nuestro propio cuento de hadas. Y no hay nada de malo en ello. Soñar es necesario, nos ayuda a mantener viva la esperanza, a seguir buscando nuestro propio camino hacia la felicidad. Claro, también es importante mantener los pies en la tierra. No podemos idealizar a las personas, ni pretender que vivan una historia que no es la suya. Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias emociones. Y tenemos que respetar eso. Pero, ¿acaso podemos evitar sentirnos un poco melancólicos cuando pensamos en ese posible romance? ¿Acaso podemos evitar fantasear con la idea de que en algún momento la magia regrese? Probablemente no, y es que el corazón humano es así, necesita creer en el amor, necesita encontrar esperanza en las historias, necesita soñar. Y mientras sigamos teniendo la capacidad de soñar, mientras sigamos creyendo en la posibilidad del amor, seguiremos disfrutando de las historias que nos inspiran, tanto las reales como las ficticias. Y la historia de Ande y Kerem, con su mi premio incluido, siempre tendrá un lugar especial en nuestro corazón. Además, creo que este caso nos enseña algo interesante sobre la forma en que consumimos los contenidos audiovisuales, sobre cómo nos enganchamos a las series, a los personajes y a las historias que nos cuentan. Nos enamoramos de Eda y Serkan, pero también nos enamoramos un poco de Ande y Kerem, de esos actores que dieron vida a esos personajes. Y es que la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, especialmente cuando la química entre los actores es tan palpable, tan creíble. Y claro, es inevitable que queramos que esa magia se extienda a la vida real. Queremos que Eda y Serkan sean felices, y como los asociamos a Ande y Kerem, queremos que ellos también encuentren esa felicidad. Y ahí es donde entra en juego la frase del mi premio. Es una forma de validar nuestros deseos, de reafirmar que lo que sentimos es real, que esa conexión que vemos en pantalla también existe fuera de ella. Y no nos equivoquemos, las redes sociales han jugado un papel fundamental en todo este proceso. Han sido la plataforma donde han surgido los rumores, donde se han compartido las teorías, donde se ha alimentado la ilusión. Y claro, esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, nos permite conectar con otras personas que comparten nuestros intereses, nos permite compartir nuestras opiniones y nos permite mantenernos al tanto de las últimas noticias. Pero por otro lado, también puede generar una presión innecesaria sobre los actores, puede llevar a malentendidos y puede incluso alimentar falsas expectativas. Por eso es importante ser críticos con la información que recibimos, no creer todo lo que vemos en Internet y sobre todo, recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. En definitiva, el caso de Ande y Kerem, y en particular la famosa frase mi premio, nos deja una serie de reflexiones interesantes sobre el amor, sobre la ficción, sobre las relaciones, sobre las redes sociales y sobre nuestra propia necesidad de creer en los cuentos de hadas. Es una historia que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado debates apasionados, que ha despertado emociones encontradas y que, sin duda, seguirá siendo objeto de conversación en el futuro. Y es que las historias que nos hacen soñar, las historias que nos conmueven, las historias que nos hacen creer en el amor, siempre tendrán un lugar especial en nuestra memoria. Y la historia de Ande y Kerem, independientemente de lo que haya pasado después, siempre será una de esas historias que nos recordarán que la magia, aunque a veces sea efímera, siempre existe. Y ahora que hemos explorado a fondo este tema, que hemos analizado cada detalle y que hemos dejado volar nuestra imaginación, es hora de llegar a la conclusión. Hemos visto como una simple frase.
O incluso la supuesta frase Ande mi premio, se convirtió en el símbolo de un posible romance, en la representación de una conexión especial y en el reflejo de nuestra propia necesidad de creer en el amor verdadero. Hemos visto cómo la química en pantalla puede traspasar la barrera de la ficción, cómo las redes sociales pueden alimentar las ilusiones y cómo las historias, reales o ficticias, tienen el poder de hacernos soñar. Hemos hablado de la magia que existió entre Ande y Kerem, de la expectativa que generaron y del impacto que tuvieron en muchos de nosotros. Y también hemos recordado que es importante mantener los pies en la tierra, respetar las decisiones de los demás y separar la realidad de la ficción. En resumen, este vídeo ha sido un viaje a través de las emociones, un recorrido por la historia de dos personas que, de alguna manera, se convirtieron en parte de nuestras vidas. Hemos revivido la magia de Senkalkam, hemos analizado la química entre Ande y Kerem y hemos reflexionado sobre el significado de esa supuesta frase mi premio. Y aunque la historia de ese romance haya llegado a su fin, el recuerdo de la magia y la ilusión que generaron siempre permanecerá en nuestro corazón. Y ahora, llegados a este punto, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo, por invertir su tiempo y por compartir conmigo esta pasión por los temas que nos gustan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de Ande y Kerem y que hayan encontrado en este vídeo alguna reflexión interesante. Como siempre, me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué les parece la frase mi premio? ¿Les gusta fantasear con los romances de sus actores favoritos? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, que siempre me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirnos, no quiero olvidar el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si se emocionaron o si aprendieron algo nuevo, por favor, déjenme un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y sus familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Gracias por todo su apoyo. Y ahora sí, me despido por esta vez, pero los espero en el próximo vídeo con muchas más historias emocionantes y temas interesantes. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.